Muy bien. Hoy, el día de hoy, pues, vamos a tener una clase muy importante. El día de hoy vamos a ver precisamente lo que son las cartas paulinas. En realidad, este tema es muy importante dentro de lo que es el estudio del Nuevo Testamento. Es un tema muy importante debido a que mediante el estudio de las cartas paulinas, nosotros podemos encontrar también cuáles son los objetivos de el apóstol Pablo entre los demás apóstoles en fundamentar correctamente a la iglesia para los tiempos que iban a venir a cada una de sus vidas. Entonces, luego de el libro de los Hechos, vienen estos libros que son muy importantes en el Nuevo Testamento. Hay 22 cartas, las cuales son llamadas las epístolas. Estas son cartas de doctrina, o sea, son cartas que traen una enseñanza con el objetivo de instruir a los creyentes en la fe y también en las prácticas cristianas. Las primeras 9 epístolas, desde Romanos hasta Segunda de Tesalonicenses, estas son dirigidas hacia la iglesia precisamente, pero las siguientes 4 cartas, desde Primera de Timoteo hasta Filemón, que también son escritas por el apóstol Pablo, en cambio, son dirigidas a personas en particular, porque tienen el objetivo, digámoslo así, de Pablo, de cuidar de sus discípulos, como son Timoteo, Tito y Filemón. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos en estas cartas, ¿sí? Vamos a ver acá los objetivos de las cartas paulinas. El primer objetivo es estimular a la iglesia sobre la búsqueda de la santidad. Con una doctrina sana y fructífera, la iglesia puede crecer en realidad, ¿no? Con una doctrina sana, la iglesia experimenta una espiritualidad más profunda, más sincera y por ende también muy fructífera. Otro de los objetivos es también el despertar en la iglesia la importancia de la formación de líderes. Formar nuevos líderes fue parte importante del ministerio de Pablo. Cuando nosotros estudiamos sus cartas, la iglesia será motivada a buscar las mejores prácticas para el desarrollo de pastores y líderes. El contenido de esta parte que vamos a estudiar, se puede dividir las cartas en 4 partes, destacando el énfasis que las une. Primero, la teología de Pablo, y acá encontramos la carta a los romanos. Segundo, la iglesia en crisis, las cartas a los Gálatas, primera y segunda de Corintios y primera y segunda de Tesalonicenses. Las cartas que fueron escritas desde la prisión, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y las cartas pastorales, como son primera y segunda de Timoteo y también Tito. Entonces, ¿quién fue Pablo? Gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. 13 de los 27 libros. Pero la pregunta es, ¿quién fue Pablo? ¿Y qué es lo que más llama la atención de su historia? Acá tenemos cómo hablamos nosotros acerca de Jesús a otros. Y esto es muy importante que nosotros hagamos este análisis en primer lugar a nuestras propias vidas. Cómo nosotros hablamos de Jesús a las demás personas. Pablo era un judío muy estricto. El libro de Filipenses lo señala de esa forma. Y cuando el evangelio de Cristo empezó a expandirse, Pablo perseguía ferozmente a los creyentes, dice acá el contenido del material. Pero un día cuando Pablo iba a la ciudad de Damasco, de repente conoció al Señor resucitado y vivo, y él mismo se volvió creyente. Y fue entonces cuando Jesús llamó a Pablo a ser un apóstol. Jesús lo envió a predicar el evangelio principalmente a los gentiles, es decir, a quienes no eran judíos. Una descripción completa de la vida y obra de Pablo
se encuentra en los capítulos 9 y 13 hasta el 28 del libro de los Hechos. La teología de Pablo. Lo primero que encontramos acá es el libro de Romanos. ¿Por qué Pablo escribió a los romanos? Pablo fue llamado por Cristo para ser apóstol a los gentiles, es decir, a los no judíos. Y en su deseo de llevar el evangelio hacia donde éste aún no había sido predicado, quería llegar al extremo occidente del imperio, o sea, hasta España. Y para esto quería contar con el apoyo de la iglesia que se encontraba también en Roma. Y por eso que Pablo les escribe esta carta. Pero esta carta, que es la más larga y compleja de las cartas de Pablo, hace algo más que pedir ayuda. Como la iglesia en Roma estaba más dedicada a la evangelización de los judíos y Pablo más dedicado a los gentiles, Pablo entonces les escribe para convencerles de que debían apoyar. El contenido de esta carta está dividido en tres partes: su saludo, el cuerpo principal, que habla de la doctrina y la práctica del evangelio, y cierra precisamente con saludos dedicados a varias personas. Entonces, la primera carta que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es precisamente esta carta, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a la iglesia de los romanos, en donde pues él había iniciado pues también a predicar el evangelio. Entonces, cuando Pablo estaba casi en el final de su tercer viaje misionero, él escribe esa carta a la iglesia de Roma, y él escribe desde la ciudad griega de Corinto. Él venía recién de Éfeso, una ciudad que hoy en día es lo que conocemos nosotros como Turquía. Allí él había estado aproximadamente unos 3 años fortaleciendo a la iglesia. Y cuando Pablo se prepara para viajar a la iglesia de Jerusalén y va llevando desde acá, de donde él se encuentra, inclusive una ofrenda para los creyentes, los más pobres, él se detiene el tiempo suficiente como para poder escribir a una iglesia a la que nunca ha visitado. Y él no está escribiendo acá para corregir ningún error doctrinal, sino al contrario, para él presentarse a la iglesia de Roma, para que ésta también pueda clamar por él, para que también pueda ayudarlo, animarlo, a planear su futuro, mientras él iba a continuar viajando. Pero siendo Pablo el maestro que es, él no puede en este caso evitar también enseñar a sus nuevos amigos la justicia que procede de Dios y las grandes verdades del evangelio de la gracia. En este libro de Romanos, los capítulos 1 hasta el capítulo 3 enseñan precisamente sobre el problema de la justicia, en donde todas las personas del mundo son culpables de pecado, y por lo cual esto es lo que separa a la gente de Dios y los condena a una eternidad sin él. E incluso los que son aparentemente buenos son también interiormente pecadores, y por eso Pablo dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Por tanto, todos los hombres pueden ser juzgados, pueden ser condenados, al igual que también pueden ser salvos. Los capítulos 3 al capítulo 5, en cambio, en esta epístola a los romanos, hablan sobre la provisión de justicia. Y Pablo está enseñando que es Dios quien proporciona la solución al problema del pecado del hombre y su juicio, enviando a Jesucristo a la tierra para tomar el juicio que los pecadores merecen. Y Pablo enseña que Jesús es el único justo y que no tiene pecado, que se convierte en pecado en la cruz, que Jesús toma el pecado del hombre y también el castigo sobre él, y así libera
del pecado a los que confían en él y los hace justos en Dios. Entonces, el apóstol Pablo está dirigiendo esta carta para enseñar verdades importantes. No era una iglesia que estaba pasando por problemas como otras iglesias, como la iglesia de Gálatas o como la iglesia de los Corintios, por ejemplo. No, pero Pablo está aprovechando acá para enseñarles que la justificación también viene por la fe. ¿Cuál es el mensaje principal de este libro de Romanos? Pablo les está diciendo a ellos que por mucho tiempo él había querido visitar esa iglesia, pero siempre había tenido obstáculos. Y es por eso que mientras estaba en ese anhelo de ir a Roma, fundó otras iglesias, preparó otros líderes y llegó el momento de seguir adelante. Y ahora quiere viajar y predicar inclusive en una zona nueva. Pablo tenía el anhelo de ir a España y precisamente la iglesia de Roma queda en camino hacia donde él iba. Entonces, parece que comenzó con creyentes que habían huido de Jerusalén tras la muerte de Esteban. Es así como esta iglesia se origina, una iglesia que cuando empieza a ver la dispersión, porque el evangelio empieza a ser predicado y muchos empiezan a huir a uno y otro lado por causa de la persecución inclusive, entonces es allí en donde llevan el evangelio y el evangelio empieza a correr, a fluir y a ser glorificado por todas partes. Perdón. Perdón, me parecía que había alguien entraba por acá. Escuché un ruido. Entonces, es así como esta iglesia se origina. No fue una iglesia a la que el apóstol Pablo fundó como otras iglesias más, sino que es una iglesia a la que él anhelaba ir y que había sido fundada por personas que se apasionaron tanto por Dios, que a pesar de las persecuciones que habían sufrido, eso no hizo que ellos callen su fe. Probablemente con la persecución que hubo tras la muerte de Esteban, esta iglesia se fundó. Entonces Pablo siente que él tiene un vínculo común con los creyentes de Roma y él quiere verlos cara a cara y quiere enseñarles lo que ha aprendido sobre la salvación de Dios a través de Jesucristo. Y Pablo presenta acá los hechos del evangelio. Y es por eso que Pablo les enseña a los romanos que todos los hombres y todas las mujeres son pecadores. Y eso nos incluye a todos nosotros, ¿no? Que el pecado es lo que separa a la humanidad de Dios, pero Dios ha extendido misericordiosamente su oferta de salvación para todos los que ponen su fe y confianza en él. Entonces, en este libro de Romanos, nosotros entendemos que hay lecciones importantes. Y, por ejemplo, todo lo que recibimos como cristianos, salvación, justificación, santificación, y algún día que también vamos a recibir nosotros la glorificación. Todas esas cosas son obras de la gracia de Dios. Este es un libro que enseña muchísimo sobre la justificación por la fe y también sobre la gracia del Señor. En este libro de Romanos también nosotros vemos un cambio como un cambio interno produce un fruto externo. O sea, todo lo que haya de verdadero en su corazón siempre se va a demostrar en las acciones de cada uno de nosotros. En realidad, nuestra manera de responder a cualquier situación que nos enfrenta revela lo que hay dentro de nuestros corazones. Por eso que lo que hay dentro de nuestros corazones se demuestra también en cada una de nuestras acciones. En este libro de Romanos también aprendemos nosotros que la justicia de Dios es un don que se puede recibir y solo se puede recibir mediante la fe. Este don no se lo recibe mediante las obras. Este libro de Romanos también nos enseña que la fidelidad de las pequeñas cosas prepara al hombre para las tareas más grandes del Señor. Entonces, este libro de Romanos es un libro
que nos enseña muchísimo la estructura de la vida cristiana. Y por eso dice acá, con esa estructura, Pablo quería mostrar que la vida práctica del cristiano es una consecuencia de la fidelidad a las escrituras y que la fe bíblica conduce a una vida santa, pero no se puede lograr una vida santa sin que nosotros tengamos una fe bíblica. ¿Sí? Y continuamos con lo siguiente, ¿no? Vamos a ver la segunda parte de nuestro módulo y vamos a ver algo que llama mucho la atención del apóstol Pablo, y acá lo encontramos señalados, separados, podríamos decir, para que no quede todo mezclado de una sola forma. Y vamos a ver lo que es la iglesia en crisis. ¿Sí? La iglesia en crisis. Y por eso vamos a ver en esta tarde lo que son las iglesias de Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, y también de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Estas 5 cartas, juntamente con Romanos, fueron probablemente los primeros textos del Nuevo Testamento que fueron escritas, inclusive antes de los evangelios. Y todas estas cartas van dirigidas a iglesias plantadas por Pablo, y son iglesias muy queridas por él, pero cada iglesia enfrentaba un desafío y un problema diferente. Así que vamos a ver cómo Pablo orienta a cada una de estas iglesias. Lo primero que encontramos acá es la iglesia de Gálatas. Esta probablemente es la primera carta que Pablo escribió, y por ende también una de las cartas más apasionadas, una de las cartas en las que Pablo habla muy directamente a la iglesia, precisamente. Les habla muy directamente porque quiere el apóstol Pablo librarlos de caer en problemas doctrinales. Quiere librarlos de que ellos no puedan entender cuál es en realidad el plan de Dios para con sus vidas. Entonces, esta carta es también conocida como la carta magna de la libertad en Cristo. Cuando Pablo regresa del lugar en donde él se formó como un cristiano, o sea, en Antioquía, en donde el tema primordial del cual se hablaba allí era que solamente la fe en Cristo proporciona la salvación. A Pablo le llegan unas noticias que son un poco angustiosas, y empieza a escuchar que muchos de los gálatas que se habían hecho cristianos durante el primer viaje misionero que él hizo, ahora han caído presa de la herejía. Y Pablo escucha que ellos han recibido una enseñanza, y la enseñanza dice que los creyentes deben de convertirse, de someterse a las leyes judías, a las leyes mosaicas, para poder convertirse en verdaderos cristianos, para poder en realidad agradar al Señor. Entonces, Pablo inmediatamente escribe esta carta para defender la justificación, que es solamente por fe, y le advierte a las iglesias de Galacia sobre las consecuencias que pueden ser fatales cuando alguien abandona el evangelio, ese evangelio puro de Cristo, que es en realidad el único medio de salvación para el hombre. Entonces, el capítulo 1 de este libro de Gálatas, Pablo comienza en primer lugar amonestando a las iglesias de las ciudades del sur, que están en Galacia, Antioquía, Iconio, Listra y también en Derbe. Y él les está advirtiendo sobre aquellos que no enseñan el evangelio de la fe solo en Cristo. Hay un montón de falsos maestros que le están añadiendo al evangelio la observancia de los rituales religiosos
que se encuentran en las leyes mosaicas y están enseñándoles que tienen que hacer buenas obras para poder complacer a Dios. Pero esto lo único que se vuelve es un legalismo que trata de ganar la aprobación de Dios mediante obras. Y Pablo les explica que Cristo ya hizo por nosotros todo lo necesario para nuestra salvación. Pablo les enseña a los creyentes de los Gálatas, inclusive que Abraham no se salvó cumpliendo los requerimientos religiosos, sino que Abraham se salvó creyendo en el Señor. Y como Abraham creía, Dios le otorgó rectitud. Y por eso Pablo explica que obedecer a la ley no salva a nadie. Eso no salva a nadie. Que los cristianos se hacen rectos delante de Dios, no mediante la ley, sino solamente por la gracia del Señor, la cual le garantiza la salvación y también la libertad en Cristo a los creyentes. El mensaje principal de esta carta a los Gálatas es precisamente que la justificación solamente proviene por medio de la fe. Y ese es el tema primordial de esta carta que Pablo da a los creyentes. En esta carta Pablo también está defendiendo su autoridad apostólica. En esta carta Pablo también está refutando las enseñanzas sobre la justificación mediante la ley, utilizando la ley mosaica. Y en esta carta también el apóstol Pablo está mostrando que la libertad de la ley no significa una anarquía, una rebelión, sino que por medio de la gracia de Dios, el creyente es libre. ¿Pero libre para qué? Es libre para amarlo, es libre para obedecerle. Entonces, ¿qué nosotros podemos aprender primordialmente de este libro de los Gálatas? Por ejemplo, muchos de los que estamos acá quizá tuvieron un hábito adictivo, tuvieron algún vicio, ¿cierto? O fueron víctimas de alguna opresión demoníaca o inclusive de alguna opresión sentimental o inclusive política. Y cuando una persona se libera de cosas como esta, eso a uno le produce algo muy hermoso, algo muy bonito, que uno se siente, ya no tengo yo que hacer lo que otros quieren y vivir de una manera que solamente me provoque remordimiento y dolor. Es un sentimiento, podríamos llamarlo, un sentimiento glorioso. ¿Y cuánto mejor todavía es la libertad espiritual? Por favor, no olviden apagar los micrófonos, ¿sí? Sí, porque al parecer está interrumpiendo la clase el sonido que hay. Entonces, en realidad, la libertad espiritual es mucho mejor que cualquier cosa. Esa libertad que solamente viene acompañada de la fe en Cristo. Tenemos nosotros que entender que Cristo a nosotros ya nos liberó de las obras religiosas. Y pues no hay nada más emocionante que saber que nuestro pasado ha sido perdonado y que hoy en día somos libres. Es lo que nos enseña este libro de Gálatas. Pero somos libres para vivir una vida santa por medio del poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Sin embargo, con esa libertad que nosotros obtenemos y que nos aclara el apóstol Pablo en este libro de Gálatas, también nos llega la responsabilidad, ¿cierto? Entonces, usted y yo sabemos que somos responsables de servir a nuestro Salvador y de hacer su voluntad. No somos nosotros libres para desobedecer a Cristo. No, esa no es la libertad que Cristo nos ha dado. Una libertad que nos lleve a la desobediencia. Por tanto, nosotros tenemos que utilizar la libertad que Cristo nos ha dado es para amar y para servir a Dios, no para actuar de forma equivocada, no para creernos más que nadie, no para aparentar ser mejor que otros o para opresionar a otras personas. En este libro de Gálatas, nosotros aprendemos que los dones nosotros los recibimos solamente
por la gracia, los dones de la salvación y del amor de Dios. En esta carta nosotros aprendemos que no hay nada, absolutamente nada, que usted y yo podamos hacer para conseguir el favor de Dios. En esta carta también nosotros aprendemos que no podemos realizar inclusive buenas obras por nosotros mismos, sino que aún las buenas obras que hacemos, las cosas buenas que hacemos, las hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Y en esta carta también nosotros entendemos que cuando nos rendimos a Dios, eso produce el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y lo último que nos enseña el libro de Gálatas es que solo Cristo, solamente Cristo hace posible todo lo que cada uno de nosotros somos como cristianos. Y seguido de esta carta, nosotros vamos a encontrar lo que es la siguiente carta a una iglesia que también está en crisis, como es la iglesia de los Corintios. Y vemos acá lo que tenemos en nuestro manual. Primera y segunda de Corintios. Estas dos cartas de Pablo a los Corintios son muy peculiares por la profunda relación de Pablo con aquella iglesia y los graves problemas que esa iglesia estaba enfrentando. Revisemos un poco el contexto antes de entrar en el contenido de esas cartas. ¿Sí? Entonces, en la época de Pablo, Corinto era la ciudad más famosa e importante del sur de Grecia, en el año 50 después de Cristo. Esto es al final de su segundo viaje misionero. Pablo viajó a Corinto y vivió allí unos 18 meses. Después de establecer la iglesia en Corinto, Pablo partió hacia Éfeso, más o menos en el año 52 después de Cristo, en donde se quedó por más de 2 años. Y estando Pablo en Éfeso, había escuchado algunos rumores sobre el comportamiento de los creyentes en Corinto. Y Pablo también recibió una carta de la iglesia corintia con varias preguntas sobre la vida cristiana. Y por esas dos razones, y más o menos en el año 54 después de Cristo, Pablo escribió esa carta a los Corintios. En la primera parte de esta carta, Pablo da algunas advertencias y consejos a causa de su comportamiento indecoroso. Y más adelante, en la segunda parte de la carta, el apóstol Pablo está contestando a las preguntas que tiene esta iglesia, la iglesia de los Corintios, ¿sí? Entonces, esta iglesia de los Corintios es una iglesia que muchas veces nosotros hemos enseñado mucho sobre ella porque tenía grandes problemas morales, ya que mientras el apóstol Pablo estaba predicando por otro lugar, allí al apóstol Pablo le llegaron unas visitas. Al apóstol Pablo le llegan unas visitas para darle, podríamos decir, un informe de lo que está ocurriendo en esta iglesia, la cual él aproximadamente la había fundado unos 3 años antes. Entonces, le llegan a contar al apóstol Pablo que esta iglesia está teniendo problemas de inmoralidad, de litigio dentro del cuerpo de los creyentes. Luego llegan otros con algunas preguntas difíciles sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre comer alimentos ofrecidos a los ídolos, sobre temas del culto público, sobre también la resurrección. Y entonces el apóstol Pablo, utilizando la autoridad que Dios le ha dado como apóstol, él escribe esta primera carta a los creyentes de Corinto para él exhortarlos, para él llamarles la atención de una manera fuerte por la conducta que están llevando ajena a las enseñanzas de Jesucristo, y a su vez para responder a sus preguntas. Entonces, Pablo lo que quiere acá es exhortarlos a poder llevarlos a un cambio. Pablo está preocupado porque en esta iglesia están ocurriendo divisiones, hay enemistad, el mensaje de la cruz no está siendo predicado como se debe, la enseñanza del Espíritu Santo tampoco está siendo aplicada como debería de serlo. Entonces, esta carta del apóstol Pablo a los Corintios está llena de
de exhortaciones a los creyentes de ese lugar, para que ellos actúen netamente como cristianos, porque el problema más serio que ellos tienen es la mundanalidad. Al parecer ellos no están dispuestos a abandonar la cultura que los rodea a ellos. No podían separarse de su vida pagana anterior. Y quiere decir esto que las antiguas creencias que ellos tenían estaban todavía produciendo algún tipo de efecto en su comportamiento dentro de la iglesia. Porque si nosotros estudiamos un poco sobre el contexto cultural de los corintios, la cultura corrupta de los corintios era aberrante, podríamos decirlo así. Era de acá en donde habían las prácticas inmorales de lujurias, orgías sexuales y cosas así. Y resulta que ahora quizá ya no estaban practicándose como se practicaban en su origen, pero estaba entrando la inmoralidad de todas formas, de tal manera que el hijo se había acostado con la mujer del padre, de que habían conductas inmorales, estaban irrespetando el matrimonio, la fornicación estaba pasando desapercibida como si no ocurriera nada. En realidad se parece mucho a las cosas que ocurren inclusive en la actualidad. Y pues, desdichadamente, muchas iglesias hoy en día demuestran tener la misma inmadurez espiritual que Pablo veía en los creyentes de la iglesia de los Corintios, en donde la inmoralidad, el divorcio, la división, los litigios, el mal uso inclusive de los dones espirituales y la falta de amor son un problema tan grande el día de hoy como también lo eran antes, porque imagínense, aquellos que tenían dones, como tenían dones, ellos eran vistos como personas de autoridad. Y pues si ellos hacían algo inmoral, los demás decían, como tiene el don, quiere decir aparentemente que Dios lo aprueba. Aparentemente a Dios no le causa una molestia que esta persona haga estas cosas. Y los demás empezaban a practicarlo y cada vez iban rumbo a un desenfreno terrible. Entonces, ¿cuál es la respuesta a todas estas cosas que ocurrieron en el pasado y que también ocurren en el día de hoy? Y es la misma, porque Pablo está intentando acá corregir a los corintios a través de la enseñanza correcta, y de la misma manera todos nosotros necesitamos corregir nuestro comportamiento entendiendo adecuadamente la palabra de Dios, porque si nuestro comportamiento es ajeno a lo que la palabra enseña, es porque nosotros no estamos haciendo lo que la palabra dice. Tenemos que ser conscientes de estas cosas, que no podemos ser influidos por nuestra cultura, la cual está llena de un montón de formas equivocadas de pensar. Nosotros con la ayuda del Señor tenemos que hacer que nuestras acciones estén a la par con los criterios de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nosotros leemos, cuando estudiamos la palabra del Señor, pero por sobre todo, cuando nosotros obedecemos la palabra. No podemos utilizar los dones para tener una posición más alta en la iglesia y poder ser en la iglesia las personas más queridas, quizá, o quién sabe cuántas cosas pueden pasar por nuestra cabeza, ¿no? Pero tener una vida que va caminando de una manera incorrecta delante del Señor. En este libro de Primera de Corintios, nosotros tenemos lecciones muy importantes que aprender. La primera es que Dios a los hombres les ha dado dones espirituales que son única y especialmente para que los utilice para la
edificación del cuerpo de Cristo. Si nosotros utilizamos los dones para ser vistos como los grandes hombres de Dios o la gran mujer de Dios, la profetisa, el que revela todo lo oculto y quién sabe cuántas cosas más, pero nuestras vidas no son ejemplares en la casa, ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni en el vecindario. Estamos viviendo errados. Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo segundo que nosotros aprendemos en esta epístola, la primera epístola del libro de los Corintios, es que nosotros debemos de utilizar los dones espirituales precisamente para mostrar el amor de Dios. Porque si utilizamos los dones sin amor, no tiene sentido. No tiene sentido. Lo tercero que aprendemos en esta carta es que la inmoralidad sexual es algo que Dios se toma muy en serio. Es algo que Dios se toma muy en serio. Usted, por ejemplo, ve en el Antiguo Testamento, el Señor siempre está acusando a su pueblo de fornicario, de adúltero y de idólatra. Usted va a encontrar esos temas dando vuelta por todo el Antiguo Testamento, porque la inmoralidad es algo que es abominación delante de los ojos del Señor. También aprendemos en este libro de Primera de Corintios que la cena del Señor también es una celebración importante y que no debe de ser tomada a la ligera. A veces muchas personas cenan inclusive por compromiso, porque si no ceno, ¿qué dirán los demás? Que estoy mal. La toman por compromiso sin haberle pedido perdón a su hermano, sin haber arreglado problemas que han tenido. La toman solamente por un compromiso para que los demás lo vean. Y la cena no puede ser tomada a la ligera, porque en vez de comer y beber para bendición, están comiendo y bebiendo para maldición. Es lo que debemos entender nosotros en este libro de Corintios. ¿Por qué? Porque si hay situaciones como las que ocurrían en esta iglesia, pues hay que ponerle atención a lo que está pasando a nuestro alrededor. Lo siguiente que aprendemos en este libro es que los líderes cristianos deberían de ser tratados con respeto y honor a causa del llamamiento para la vida que Dios les ha dado. Uno tiene que someterse al liderazgo. Cuando el liderazgo es confiable, el liderazgo no me está enseñando algo ajeno a la palabra y a la voluntad del Señor, pues tengo que ver el ejemplo de esa persona y más vale seguirlo, copiarlo, hacerlo parte de mi vida. Entonces, eso es lo que nos enseña este libro de Primera de Corintios. Seguido de esto, nosotros también tenemos el libro de Segunda de Corintios. En este libro de Segunda de Corintios, nosotros vamos a encontrar algo muy importante. Y es que Pablo quería ir a Corinto, pero se quedó un poco más todavía en Éfeso, porque allá en Éfeso su estancia se ve truncada por los comerciantes, por los efectos que el cristianismo tenía en la venta de los ídolos. Entonces, esto le impedía a Pablo que él pudiera también salir rápidamente de allá de Éfeso y poder seguir a los demás. Entonces, él envía a sus discípulos, a Tito y a Timoteo, para averiguar qué es lo que está ocurriendo allá en la iglesia de los Corintios. Vayan a darse una vuelta por allá hasta que yo llego, ustedes vayan a ver. Y mientras tanto, infórmenme qué es lo que está pasando. Entonces, Tito se reúne con él, ellos van hasta Corinto y ellos luego vienen y regresan y le dan el informe. Y el informe es muy favorable. El informe es que los corintios, al parecer, se han arrepentido de todas las cosas que han hecho. Y Pablo recibe ese mensaje con un gozo tremendo. Pero el apóstol Pablo no deja, a pesar de estas cosas, de sentirse gozoso por lo que está ocurriendo allá con la iglesia de los Corintios. Él no deja de continuar advirtiéndoles las cosas que pueden pasar.
Tito está muy feliz de informar a Pablo que ellos la primera carta la recibieron con una muy buena actitud, están arrepentidos, esta gente ha cambiado. Pero también Tito le está avisando que a la iglesia han entrado falsos maestros que vinieron de la iglesia de Jerusalén y que están inclusive hablando en contra del apostolado del apóstol Pablo. O sea, que Pablo no es un verdadero apóstol. Y es por eso que Pablo actúa rápidamente y le envía una segunda carta a los Corintios. Y en esta carta, él le advierte a la iglesia en contra de las herejías y reivindica su llamamiento de Dios. Es por eso que esta carta de los Corintios, de la segunda carta a los Corintios, habla mucho y tiene mucho contenido sobre la vida de Pablo, sobre su sufrimiento, sus padecimientos y cómo Dios utilizó todo lo que le ha ocurrido en la vida para mantenerlo humilde y para enseñarle las cosas de las que él era capaz. Entonces, el apóstol Pablo prácticamente acá está enseñando a la iglesia que cuando nosotros buscamos vivir para Cristo, probablemente vamos a ser calumniados, incomprendidos, acusados. Pero cuando estas cosas pasen, mis amados hermanos, hagamos lo que hizo Pablo. Miremos a Cristo. Recordemos lo que nosotros somos, lo que tenemos en Él. Compartamos lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y recordemos que nosotros somos uno con Dios. Compartamos lo que Él ha hecho con nuestra vida y en vez de nosotros tener temor a los padecimientos que ocurren en el camino, nosotros animémonos y pensemos que Dios es fiel, que su fuerza es suficiente para cualquier problema por el que nosotros estemos pasando ahora o que pueda venir inclusive en nuestro futuro. Que Dios siempre va a estar allí para consolarnos, para fortalecernos y para reconfortarnos. En este libro de 2 de Corintios hay lecciones importantes que nosotros tenemos que entender. Lo primero es que Dios ha dado líderes para que cuiden de su rebaño, de su pueblo. Y que lo primero que tiene que haber en estos líderes es que ellos tienen que estar libres de culpa, tienen que ser puros, tienen que ser dedicados al servicio. Esos líderes son los que merecen honor, son los que merecen respeto. Lo segundo que aprendemos nosotros en esta carta de los Corintios es que ningún cristiano, ninguno, me incluyo yo, lo incluyo a usted, somos inmunes al sufrimiento. En muchos casos, entre más servimos a Dios, más tenemos que padecer muchas veces calumnias, persecuciones, injusticias. Lo que también aprendemos nosotros en este libro de 2 de Corintios es que Dios utiliza las dificultades que vienen a nuestras vidas para enseñarnos a ser humildes y a depender de su gracia en lugar de confiar en nuestra propia fuerza. Lo tercero que nosotros también aprendemos en este libro es que en lugar de confiar en nuestra propia fuerza, nosotros debemos de confiar en la gracia y en el poder del Señor. Y además de eso, también este libro nos enseña a nosotros que debemos de apoyar financieramente la obra de Dios y debemos de hacerlo con gozo y con sentido de responsabilidad. Esa es la forma como nosotros tenemos que aprender a darle a Dios. Esa es la forma como nosotros tenemos que aprender a darle a Dios. No tenemos que darle con tristeza, como lo dice el apóstol Pablo a los Corintios. No tenemos que dar tampoco por necesidad, como si Dios fuera un chulquero. Señor, hoy te doy esta cantidad de $10, pero tú sabes que yo tengo que pagar 100 en esta semana, Señor. Entonces, no es así, no es así. Y eso es lo que el apóstol Pablo también nos enseña a nosotros, que tenemos que tener muy claro en nuestras vidas. Eso es algo que nosotros debemos de tener muy claro en nuestras vidas, que hay que dar a Dios y dar por sobre todo con gozo y de corazón. Entramos ahora a otra carta, a la carta de los tesalonicenses. Las cartas a la iglesia en Tesalónica fueron una de las primeras cartas escritas en el Nuevo Testamento, juntamente con Gálatas.
Estas dos cartas se escriben para animar una iglesia recién plantada que ya enfrentaba muchas dificultades. Entonces, en esta carta de los tesalonicenses, nosotros vamos a ver cosas muy importantes. Lo primero es que no se sabe con claridad cuánto tiempo el apóstol Pablo estuvo en Tesalónica. Puede que haya sido solamente unas 3 semanas, pero debido a que hubo una respuesta rápida en el mensaje de salvación, o sea, recibieron rápidamente el mensaje, los gentiles de Tesalónica, los celosos judíos también respondieron rápidamente poniendo a las personas en contra de Pablo. Y para evitar nuevamente los problemas que hubieron en otros lugares, el apóstol Pablo tuvo que salir por la noche. Pero todavía preocupado por estos nuevos creyentes, Pablo envía a Timoteo para ver cómo van las cosas allí mientras él viaja a Atenas y a Corinto. Luego Timoteo se reúne con el apóstol Pablo en Corinto, y el libro de Primera de Tesalonicenses es precisamente el resultado positivo que Timoteo le trae al apóstol Pablo de esta nueva iglesia. Entonces, podríamos decir nosotros que este es el informe que Timoteo le trae al apóstol Pablo sobre cómo está esa iglesia, la iglesia de Tesalónica. Entonces, Pablo hace una evaluación a la iglesia al mandarle esta carta de lo que Timoteo viene y le dice a él cómo está la iglesia. Y Pablo le dice que les enorgullece mucho la salud espiritual de esta iglesia, de cómo ellos eran dedicados a la misión de predicar el evangelio, de cómo manejaban una conducta respetable, de cómo a pesar de que ellos eran perseguidos, ellos no dejaban de mostrar un amor desinteresado y una gran devoción hacia el ministerio. Entonces, en los capítulos 2 al capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando un poco sobre la conducta y también su preocupación. Y por eso él envió a Timoteo nuevamente con esta carta para que los anime a ellos, a que sigan llevando esa vida cristiana, que por nada del mundo ellos se detienen. Les recuerda a los tesalonicenses que ellos deben de continuar complaciendo a Dios con su vida diaria. Esto no es algo de momento, algo de un tiempito. Eviten las cosas, los pecados, las inmoralidades, ámense al contrario los unos a los otros. Y además de eso, el apóstol Pablo fortalece a los creyentes de Tesalónica porque ellos están ansiosamente esperando la venida del Señor. Y les dice que el día del Señor es un día de gozo, no es un día en el que deben ellos de esperar un juicio. Entonces, los cristianos de Tesalónica viven ellos esperando el regreso de Cristo. Y Pablo les ha enseñado que la venida del Señor es la culminación de la historia de la redención. Y es algo que motiva, que fortalece a los tesalonicenses. Y ellos no quieren perderse esto. Nosotros queremos estar ahí con el Señor. Y ellos se hacen una pregunta. Y la pregunta es, pero ¿y los que ya murieron? ¿Qué pasa con los que ya padecieron, los que ya perecieron, los que ya no están en medio nuestro? ¿Qué pasa con ellos? Y Pablo por eso en esta carta de Tesalonicenses les está también diciendo a ellos que aún para los que han muerto, ellos también van a participar del regreso de Cristo. Y por eso te dice que el Señor mismo con voz de arcángel, con voz de trompeta, descenderá en las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados también para ser recibidos juntamente con él en el aire. Entonces, por eso el apóstol Pablo habla de esto, porque ellos tenían esa preocupación, la preocupación de qué pasa con los que ya murieron. Entonces, este libro nos enseña algo importante. Lo primero es que nadie sabe en qué momento Cristo va a regresar.
Sin embargo, en algún momento todos los creyentes, los vivos y los muertos, van a estar unidos en Él. Todos nosotros tenemos que saber que Cristo va a regresar pronto. Y esto no debe de causarnos miedo. Yo escuchaba una canción, no sé si ustedes han escuchado una canción de Marino creo que sí. Y él dice, él en su canción, pues no inocentemente, no con una mala intención, él le pide al Señor que todavía no venga, que todavía no, porque aún la iglesia no está lista, aún no está preparada. Y es una realidad. Pero la escritura nos dice a nosotros, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, que el Espíritu y la iglesia dicen, amén, ven Señor Jesús. Esa debe de ser nuestra oración, que somos bienaventurados aquellos que anhelamos ansiosamente su venida. El libro de Tito, capítulo 2, versículo 12, dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es algo que nosotros debemos de estar anhelando. No tenemos que tener miedo. Nosotros no tenemos que tener miedo, al contrario. Lo que nosotros tenemos que tener es anhelo. Cuando vemos las cosas que ocurren a nuestro alrededor, si algo está chueco, enderecémoslo. Eso es lo que sí tenemos que hacer. Pero no tenemos que tener miedo, al contrario. Saber que Cristo viene pronto, que va a regresar pronto, debe motivarnos a vivir una vida santa y productiva, que Dios no nos encuentre desprevenidos. Entonces, en este libro de Tesalonicenses, de Primera de Tesalonicenses, nosotros aprendemos que debemos de estimar y debemos de honrar a los líderes. Entendemos también que el testimonio de nosotros como iglesia es una herramienta muy poderosa. Entendemos también en este libro que vivir una vida piadosa también va a provocarnos persecución. Y también entendemos en este libro que el regreso del Señor debe de motivarnos a todos nosotros a llevar esa vida piadosa. El saber que Cristo viene pronto, eso debe a nosotros de motivarnos, de fortalecernos, de llenarnos de la presencia del Señor. Luego viene la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Entonces, ahora Timoteo está allí con ellos, está compartiéndoles, está lecturándoles, enseñándoles lo que Pablo les ha mandado a decir. Y ahora Timoteo vuelve donde Pablo. Esto es tremendo. Y cómo es la historia, ¿no? Cuando la vemos de esta manera. Timoteo vuelve a encontrarse con Pablo y esta carta resulta que se escribe rápidamente, unos meses más tarde, llega la noticia a Pablo de que los tesalonicenses al parecer entendieron mal las enseñanzas sobre la segunda venida de Cristo y las declaraciones de que Cristo puede venir en cualquier momento habían provocado inclusive que algunos dejen de trabajar, y ellos sentían que Cristo venía tan pronto que se sentaron solamente a esperar la venida del Señor, se dedicaron a orar y ayunar nada más, porque el Señor ya venía. Y otros, en cambio, consideraban que como estaban continuamente siendo perseguidos, eso era una señal de que el Señor ya había venido, que estaban viviendo los últimos tiempos. Entonces, en esta segunda carta, nosotros vemos que incluso cuando alguien trata de ser claro a la hora de comunicar algo, a veces se producen malos entendidos. Principalmente si la persona tiene esa tendencia a interpretar las palabras para su preferencia, ¿no? O debido a lo que a mí más me conviene. Yo interpreto lo que me dijiste como a mí mejor me conviene. Y eso fue lo que ocurrió con esta carta, la primera carta del apóstol Pablo. Algunas personas se habían desanimado porque creían que la persecución que ellos estaban sufriendo significaba que ya estaban experimentando la gran tribulación y que prácticamente pues ellos se habían quedado y no entendían que en realidad la persecución era parte de estar esperando al Señor. Y en cambio, para otro grupo, la espera inminente del Señor, como lo explicaba el apóstol Pablo en la primera carta, les había dado, podríamos decir, la excusa perfecta. A ellos les había dado la excusa perfecta para poder
fortalecer y, por así decirlo, poder inclusive fundamentar su pereza, y así dejaron de trabajar. Entonces, en esta carta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, es una carta que debe, a nosotros como creyentes en este caso, debe de animarnos, de no tener miedo cuando seamos perseguidos, o cuando vemos inclusive que el mal se incrementa. El apóstol Pablo por eso les enseña a ellos que hay cosas que ellos tenían que ver, y que una de las cosas que tenían que ocurrir para que pueda manifestarse la gran tribulación era que tenía que manifestarse el hombre de pecado, y eso todavía no se había manifestado. Entonces, tranquilos, sigan buscando a Dios, no dejen de buscarlo. Dios tiene un plan para ustedes. Algunos de ustedes probablemente, imagínense, todos los apóstoles murieron esperando la venida del Señor, y no se dio para ellos, pero todos ellos, los apóstoles y las personas que recibieron a Cristo en ese tiempo, murieron con esa esperanza de volver a ver al Señor descender en el aire. Y para ellos no fue ese tiempo es para probablemente esta generación. Pero por mucho que parezca que tarde o que está tan cerca, no debe de desanimarnos a cada nosotros. Al contrario, siempre tenemos que estar perseverando, fortaleciéndonos los unos a los otros y estar listos. Este libro de Segundo de Tesalonicenses nos enseña que la esperanza del regreso de Cristo no debe impedirnos de vivir la vida de una manera responsable. Por eso Pablo le dice que el que no trabaja, que no coma, pues entonces. Por eso Pablo tiene que actuar de una manera diferente. Este libro también nos enseña que Dios está con nosotros en el sufrimiento y lo va a utilizar para glorificarse en nuestras vidas también. Este libro también nos enseña que debemos de asegurarnos de entender adecuadamente lo que las escrituras dicen, porque eso va a transformar nuestra vida. Y si nosotros malinterpretamos aún las escrituras, pues eso nos va a causar problemas. Y lo último que también nos enseña este libro es que Dios espera que nosotros suplamos nuestras necesidades físicas y las de su familia. Por eso Pablo le dice, aún yo, no me considero una carga para los que están ahí. Yo trabajo para sustentarme y no ser carga para la iglesia a la que estoy aquí enseñándole, predicándole, visitándole, trayéndole el evangelio. Yo me he quedado aquí bastante tiempo, pero eso no ha simbolizado que yo sea una carga. Yo he buscado la manera de ser productivo, de poder ayudar a los demás que están a mi alrededor. Y vamos a continuar con la última carta de estas cartas que se dedican a hablar sobre la iglesia. Y vamos a hablar sobre la iglesia de los Efesios, ¿sí? La iglesia de los Efesios. Se me colgó la computadora al parecer. Se me colgó. Entonces, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en esta carta, el apóstol Pablo comienza su epístola con una destacable lista de bendiciones espirituales para todos los creyentes que han recibido al Señor, los que creen en Cristo, los que han sido elegidos por Él, redimidos con Cristo, que reciben una herencia celestial a través de Él. El apóstol Pablo enseña que ellos han sido adoptados, es lo que somos todos nosotros. Hemos sido adoptados, pero también hemos sido redimidos, y esto nos ha dado a nosotros gracia y nos ha dado una ciudadanía. Una de las iglesias de la antigüedad más prominente precisamente era esta, la iglesia de Éfeso, la cual el apóstol Pablo la fundó y se quedó en esta iglesia aproximadamente unos 3 años enseñándoles a sus miembros de este lugar. Perdón. No veo nada. Ahí parece que se ve. Entonces, ahora, habiendo pasado muchos años y Pablo estando prisionero,
él escribe esta carta. Y esta carta, a diferencia de las demás, no está escrita para hablar sobre herejías o problemas que tiene la iglesia. Efesios es una carta que anima a los creyentes a, a poder vivir la vida en el Señor como se debe, a no menospreciar las bendiciones del Señor y a poder conocer lo que Dios tiene preparado también para cada una de nuestras vidas. Entonces, el apóstol Pablo está enseñando que la iglesia no es una organización, sino que la iglesia es un organismo vivo y anima al pueblo del Señor, a los lectores, a funcionar como el cuerpo como el cuerpo vivo de Jesucristo acá en la tierra. El apóstol Pablo escribe esta epístola de los Efesios para que los miembros sean más conscientes de los recursos espirituales. Y el apóstol Pablo utiliza los 3 primeros capítulos para describir de dónde vienen esos recursos. Y es que esos recursos vienen precisamente de su relación con Dios, su relación con Cristo, de la posición que tienen en Él. Después el apóstol Pablo se pasa los 3 últimos capítulos animando a los líderes a sacar partido a estos recursos para poder vivir una vida cristiana de una manera victoriosa. Diciéndolo de otra forma, la primera parte de esta epístola describe la riqueza del creyente que está en Cristo. Y la última parte anima al creyente a caminar en Cristo. Entonces, esta carta de los Efesios nos enseña algo. Y es que todo el que confía en el Señor tiene, podríamos decir, un interminable suministro de bendiciones espirituales. Lastimosamente, la mayoría de los creyentes actúan muchas veces como si fuesen mendigos. Una alarma que me dice que ya termine la clase. Como si fueran mendigos espirituales y viviésemos derrotados, ¿no? Usted a veces escucha en las oraciones: Señor, yo no soy digno de nada de ti, Señor, no me merezco esto, no me merezco nada. Y ciertamente nosotros no nos merecíamos nada mientras estábamos en Cristo. Pero al venir a Cristo, hemos también nosotros sido adoptados, podríamos decirlo, por el Señor. Hemos sido atraídos a Él, hemos sido recibidos por Él y por ende también recibimos de sus herencias. Muchas personas tienen una mentalidad muy neófita con respecto a estas cosas porque no son conscientes de todas las cosas y todos los recursos que le pertenecen al estar en Cristo, y por eso son incapaces de acceder a esos recursos divinos. Y no estoy hablando yo de dinero, yo no estoy hablando de materialismo, sino que mucha gente en el Señor inclusive no es feliz. Hay tanta gente en el Señor que no es feliz, hay tanta gente en el Señor que no es libre, hay tanta gente en el Señor que no disfruta de la vida en Cristo, todavía no le encuentra el sentido a la vida, porque no ha entendido estas cosas. Cuando nosotros entendemos primero esto, el resto es añadidura. Que tengas mucho o que tengas sobreabundantemente, esos son añadiduras, Pero cuando la persona no entiende estas cosas, no puede ser feliz, no puede ser libre, no, porque no puede acceder a los recursos divinos, porque no entiende en realidad que es un hijo, porque no comprende cuáles son los recursos en Cristo. Por eso este libro de Efesios nos enseña a nosotros a averiguar todas esas cosas, porque si nosotros no sabemos cuáles son nuestros recursos espirituales, entonces nosotros tenemos que comenzar a caminar o continuar haciéndolo como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. ¿Sabe por qué muchos no pueden entender todavía los beneficios de estar en el Señor? Es porque no están caminando de acuerdo al llamado que recibieron del Señor, a ese llamado. No están caminando de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso leamos claramente el libro de Efesios capítulo 4
que nos enseña precisamente esto que es muy hermoso. Tenemos que caminar como debe de ser digno de la vocación a la que nosotros hemos sido llamados. En este libro de Efesios, nosotros aprendemos cosas sumamente importantes. Lo primero que aprendemos en este libro es que solo en Cristo podemos nosotros crecer y madurar espiritualmente. Sin Cristo no maduramos, por eso no accedemos, no entramos a poder conocer, a poder tener una verdadera relación con el Espíritu Santo. Muchos solamente viven de lo que otro les ha contado, que ha experimentado, pero no han tenido una verdadera relación, porque no tienen esa, no están caminando de acuerdo a la vocación con la que fueron llamados. Lo segundo que aprendemos en este libro de los Efesios es que Dios nos ha dado las herramientas que necesitamos para luchar contra el enemigo. Por eso acá este libro nos habla de la armadura del Señor y nos dice sobre todos los recursos que nosotros tenemos para poder enfrentar al mal. El diablo no puede ser más fuerte que nosotros. Nosotros tenemos una armadura que él no puede penetrar, pero si no la conocemos y no sabemos cómo utilizarla, tampoco podremos hacerle frente al maligno. Lo tercero que aprendemos nosotros en este libro de Efesios es que debemos de utilizar los recursos de Dios para obtener la victoria espiritual. Sin los recursos divinos no podremos obtener victoria espiritualmente. Y lo cuarto que aprendemos también nosotros en este libro es que todo lo que nosotros hagamos debe de ser hecho como para el Señor. Si le hacemos un favor a alguien, tiene que ser como que se lo hacemos a Dios, porque sabemos que es a Dios a quien servimos. Y lo último que este libro de los Efesios nos enseña es que Dios ha establecido un orden que nosotros debemos de seguir para que nuestra vida familiar, inclusive, pueda tener éxito. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Eso es lo que nosotros debemos entender claramente en este libro también de Efesios. Y con esto nosotros estamos culminando esta primera etapa de este libro de los Efesios. ¿Alguien tiene quizá alguna pregunta por acá antes de poder terminar la clase? Bendito sea el nombre del Señor. Les recuerdo que las tareas se han intensificado un poco más precisamente porque queremos llevarlos a ustedes a la investigación, a que ustedes investiguen un poco más, a que ustedes puedan llegar un poco más allá, que puedan ver cosas que a veces por el tiempo no podemos profundizar. Y por eso es que enviamos una tarea un poco más exhaustiva, porque también estamos en otro nivel y pues tenemos que subir también los niveles de conocimiento en cada uno de ustedes. Vamos a orar para dar por terminada esta clase. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, eterno Dios, por tu amor. Gracias, eterno Dios, por tu bondad. Gracias, Señor, por tus infinitas misericordias. Padre, gracias por cada uno de tus hijos, tus siervos, que hoy se han reunido a ser parte de esta clase, Dios. Aprender más acerca de ti y de tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús queremos pedirte en esta hora, Señor. Bendícenos, Señor. Bendícenos mostrándonos esas cosas ocultas, Señor. Bendícenos, Señor amado, abriéndonos las ventanas de los cielos, Señor. Permitiéndonos, Señor, entrar en esa y acceder a esos lugares espirituales, Señor. A esos lugares, Señor, que tú has preparado para cada una de nuestras vidas, en donde nosotros podemos disfrutar de todos tus beneficios. Danos esa paz, Señor, ese aliento, esa fortaleza que necesitamos por sobre todas las cosas para poder enfrentar las situaciones difíciles de esta vida. Eterno Dios, ayúdanos, Señor, porque sin tu ayuda nosotros no somos nada. Te damos gracias por todo lo que haces, lo que has hecho y lo que continuarás haciendo en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Dios lo bendiga. La